saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Le invito a comenzar el día y la semana con nuestra sección Sabiduría Bíblica. Qué mejor que comenzar bajo la sabiduría de Dios. Vamos, le invito, libro de Job, capítulo 13, libro de Job, capítulo 13, versículo 15 y versículo 16, donde Job defiende su integridad. Vamos a meditar bajo el título Defendiendo la integridad. Defendiendo la integridad. Job capítulo 13, versículo 15 al 16, dice así la palabra del Señor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. Increíblemente para este hombre llamado Job, aparentemente en el peor momento y proceso de su vida, digo aparentemente porque detrás de eso tan malo, vino algo extraordinario y positivo para la vida de este hombre de parte de Dios. Increíblemente para este hombre la integridad era el camino por el cual él andaba. Para nada él separó el concepto de integridad con el concepto de su propia vida y caminar. Qué tremendo ejemplo nos da este hombre experimentado en quebranto, este hombre que fue probado al máximo, este hombre considerado por Dios un hombre íntegro. Qué importante si vemos, por ejemplo, el caso de Noé, hallar gracia ante los ojos de Dios. El caso de Enoc, hombre que agradó en su caminar a Dios o con Dios. El caso de Abraham, un hombre que fue justificado por la fe y considerado amigo de Dios. ¿Y qué decir el caso de Job? Hombre aprobado por Dios. La integridad precisamente se define por la rectitud del caminar y por el hecho de que Dios nos apruebe. El apóstol Pablo, cuando escribe a un joven Timoteo, llevando esto a la práctica o al área ministerial de la iglesia, le dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios o a Dios aprobado, como obrero aprobado, imagínense, que no tiene de qué avergonzarse y que traza o usa bien la palabra de verdad. Entonces, el sentido de integridad es un factor preponderante para una buena relación de comunión con Dios. Ya quedó determinado y manifiesto en todo lo que fue el mover del Antiguo Testamento, y esto sirve de indicativo que esta misma norma o regla de conducta debe aplicar en el Nuevo Testamento para el contexto y concepto de iglesia. Si hay algo que se debe aprender a defender es la integridad. El contexto es el siguiente: Dios permite a Satanás tocar todas las áreas de la vida de este hombre, excepto quitarle la vida, excepto matarle la esposa, porque a través de eso Dios también se volvería a glorificar en la vida de este hombre. Pero en el proceso Dios permitió muchas cosas, incluyendo que originalmente 3 y después un cuarto supuesto amigo
acusasen a Job de estar pagando una justa causa y acusarlo que más que un proceso, un tiempo de prueba, Dios lo estaba castigando y disciplinando por alguna perversidad oculta, por algún pecado no confesado o simplemente porque Job no era tan recto como se decía. En otras palabras, estaba cayendo un cuestionamiento sobre la integridad de Job. Y en esto quiero ser muy preciso, por favor. Que a mí nadie me venga con el cuentito barato de aplicar la palabra intachable a algún ser humano. En el contexto netamente humano aplica sí lo que es integridad, pero no intachabilidad. El único, absolutamente único, intachable, en el amplio sentido de la palabra, es el Señor Jesucristo, y no hay otro. El ser intachable significa que no hay reparo, reprensión, ni objeción alguna sobre la vida de un individuo. Y el único que cumple esa expectativa es Cristo el Señor, porque Él vivió todo en semejanza nuestra, como enseña el autor de Hebreos, capítulo 4 específicamente, y capítulo 5, cuando habla de que fue perfeccionado la obediencia para ser nuestro sumo y máximo sumo sacerdote. El ser intachable involucra no pecar, no tener tacha alguna, ninguna objeción, nada por lo cual ser enjuiciado. Eso solo calza con Cristo, así que por favor, los que usan para su propia vida la palabra intachable, bájense un poquito de la nube y pónganse a la altura que corresponde. Pero ahora vamos a lo que sí es un ideal de Dios hacia el hombre: la integridad, la capacidad de ser rectos cuando otros son torcidos, la capacidad de permanecer cuando otros han desertado, la capacidad de resiliencia, que es una palabra que está muy común, que es sobreponerse a los tiempos de angustia, levantarse cuando hemos caído y de permanecer cuando todos te han dado vuelta a la espalda. La integridad debe ser defendida no solo de labios, sino con un testimonio. Que cuando venga una acusación, una calumnia o una injuria, que sí, lo reconozco del ámbito humano, en la parte netamente humana, duele. No caer en el juego del enemigo de responder de tú a tú frente a las acusaciones, porque ya eso sería caer fuera de la integridad. Caeríamos en el ámbito de buscar un revanchismo y caemos tan bajo como aquel hombre o mujer que no quiero ofender los que son miserables, sino que prefiero pensar que sus actitudes delinean miseria en su corazón. En el caso de Job, se le acusó de muchas cosas, pero en este capítulo 13 Job defiende su integridad. Y es aquí donde quiero que observemos tres cositas importantes de cómo defendió su integridad. Lo primero que hemos leído en el versículo 15 es que Job tenía tanta confianza, porque ese es el primer punto de mantener integridad y defenderla, es saber confiar en Dios. Cristo se presenta como nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Él es nuestro abogado. Y un abogado está para defender causas. Pero ¿cuándo las defiende? Cuando el acusado o el imputado, según sea el caso, sepa guardar silencio. Porque si no, no se justifica que un abogado defienda causa. El problema es que muchos pretenden ser íntegros, pero a la primera se defienden ellos y dejan a un lado al abogado. Acá es el caso de Job, donde él instintivamente en el tiempo patriarcal, porque Job en tiempo de vida, los eruditos bíblicos lo ponen a la par con Abraham. Entonces estamos hablando mucho antes, siquiera de la formación del pueblo de Israel, y mucho menos pensar que ya había una ley escrita por la cual conducirse. Entonces, de alguna forma, el mismo Espíritu Santo
instintivamente a este hombre lo capacitó para entender que hay un abogado que, valga la redundancia, aboga o defiende nuestra causa, para llegar al punto de lo que se llama la vindicación. Es cuando Dios nos hace justicia en la medida que nosotros somos justos e íntegros. He aquí, aunque Él me matare, eso es absoluta confianza, en Él esperaré. Es decir, no importa si en este proceso me cuesta la vida, pero yo no voy a transar por meras conveniencias mis convicciones. Y ahora dice, no obstante defenderé delante de Él mis caminos. Es decir, segundo punto clave para defender la integridad es llevar un buen testimonio. Número uno, una confianza plena en Dios que potencia el sentido de la dependencia, pero número dos, en esa dependencia dar un buen testimonio delante de los que demanden razón de la esperanza a la cual estamos asidos, como enseña Pedro. Y número tres, una palabrita tremenda que se llama esperanza. Él mismo será mi salvación. Él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Ahí está el sentido de la vindicación. Cuando después de la calumnia, la injuria, del proceso doloroso, cuando incluso aquel que tú piensas que es tu amigo se levanta contra ti, como pasó en el caso del maestro, que el íntimo amigo fue el peor traidor que lo lleva también al patíbulo. Viene el tiempo de la vindicación, viene el tiempo de la justicia de Dios, viene el tiempo del veredicto de Dios, donde el abogado que defendió la causa deja todo en manos del juez para que dictamine la resolución final. Y en la defensa de la integridad, cuando el hombre y la mujer de Dios, trayendo esto al ámbito de la iglesia, saben vivir estas líneas y las pueden llevar a la práctica, tenga por presente y seguro que Dios se glorificará en usted, aunque el proceso sea muchas veces un trago amargo que nos toque vivir. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. La forma de defender integridad bajo el modelo de Job, aplicado al contexto de iglesia, se mueve en esas tres líneas. En esas tres líneas. Confianza absoluta en Dios, que habla de dependencia. Testimonio fiel, pese a lo que se diga de nosotros o en contra de nosotros. Y una esperanza viva, que aunque tarde el proceso y doloroso sea, sobre todo cuando nos calumnian y ponen en tela de juicio si hay integridad en nuestra vida o no, poder esperar pacientemente en Dios. Porque así como Él tiene capacidad para matarnos, si Él lo desea, tiene todo poder para liberarnos y darnos la victoria y la justificación. Consejo: frente a las acusaciones, frente a las calumnias, frente a las injurias, siempre y cuando, esto lo resalto, siempre y cuando sean infundadas, sean, como bien digo, calumnias o injurias, y en tu corazón y tu mente, en tu conciencia profunda, estás en paz con Dios, no te desesperes. Espera pacientemente en Jehová y Él hará. Consigna y lema para el día de hoy: caminando en integridad, Dios se hace grande en nuestras vidas. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes.